Cordial saludo a todos los espectadores. Hoy les vengo a presentar un capítulo del libro El espacio en el diseño de interiores, titulado El espacio de la percepción, página 32. Como introducción tenemos principios de la percepción, factores que intervienen en la percepción, otros conceptos que intervienen en la percepción visual, lenguaje y significado de la forma. Antes de entrar con todos esos temas, hablaré un poco de qué es la percepción en el espacio. Esta incluye 3 dimensiones: largo, ancho y profundidad, además de tiempo y movimiento. Un espacio nunca es completamente estático, lo percibimos a medida que lo recorremos con la vista. Un ejemplo que nos daba el texto es una foto de un dormitorio. No captura el espacio en su totalidad, solo representa una imagen plana. Para entender el espacio se necesitarían varias fotos en secuencia, añadiendo tiempo y movimiento, pero aún así, esto sigue siendo una representación en 2 dimensiones. Tanto aquí como en las próximas diapositivas, los recuadros en blanco son frases que el texto mismo nos da. En la percepción del espacio intervienen las variables tiempo y movimiento. Como capítulo o concepto número 1, principios de la percepción. La percepción ha sido de los mayores aportes de la psicología de Gestalt para el análisis de las formas. Teniendo esto en cuenta, se divide en 2 ramas, la cual es principios de organización y ley de la buena forma, que incluye. En la primera es donde la captación es de la totalidad y los elementos objetos pertenecen a esa totalidad. Si variamos alguno de los elementos del contexto, variará esa totalidad inicial. Un ejemplo es que si colocamos un sillón en una sala de estar de una casa y se modifica el tapizado, el diseño ya no será el mismo. Otro ejemplo es que si en lugar de ser amarilla una pared y se pinta de azul, no contrastará sobre el fondo y no lograremos la intención buscada. En la otra rama se divide en 3 puntos. Ley de la proximidad. Los elementos que se encuentran cercanos en el espacio tienden a agruparse. Ley de la identidad o semejanza. Los elementos que son similares en cuanto a tamaño, color o forma tienden a agruparse. Ley de cierre. Aunque la figura esté incompleta, tiende a recomponerla. Se lee como un cuadrado aunque no está completo. Si en una hilera de artefactos de luz saco algunos para reparar, tiendo a ver la línea completa. El ejemplo nos da que es un semicuadro y uno tiende a completarlo. Concepto número 2. Factores que intervienen en la percepción. La subjetividad. Comentamos que un mismo objeto no es captado de la misma manera por distintas personas, pues en realidad esa captación es subjetiva. Pertenece a nuestra historia personal y depende de los distintos momentos o etapas de la vida en que se realiza. Tenemos 2 estímulos, tanto internos como externos. El externo es que percibimos el entorno de manera diferente según el momento y la situación, ya que estímulos como sonido, olores y luces cambian nuestro foco de atención. Y los estímulos internos son de interés personales, también afectan cómo percibimos el entorno. Cada observador nota distintos detalles según sus intereses. Y en la percepción influyen los estímulos interiores o exteriores. Concepto número 3. Otros conceptos que intervienen en la percepción visual. Intervienen 3, los cuales son: los elementos más grandes parecen más cercanos a nosotros, los elementos superpuestos dan la idea de profundidad y los elementos claros sobre fondo oscuro parecen agrandarse. Concepto número 4. Lenguaje. En diseño usamos formas y reglas de relación, similar a cómo usamos palabras y sintaxis en el lenguaje para transmitir mensajes. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un medio de comunicación que requiere un código común para ser entendido. Es un hecho cultural. El texto nos da otra posición, el cual es filosófica, y es que el lenguaje es un sistema de signos para expresar ideas, y en diseño las formas comunican y lo convierten en un lenguaje. En comunicación intervienen emisor, receptor y el mensaje.
Si el receptor no comprende el mensaje, no hay comunicación. En lenguaje usamos palabras y reglas para formar oraciones. En diseño usamos formas y reglas para crear oraciones visuales. Concepto número 5. Significado de la forma. La lingüística estudia el lenguaje en 3 áreas: semántica, pragmática y síntesis. La semántica estudia el significado de formas. La pragmática forma significado en los grupos sociales determinados. La síntesis son reglas específicas combinatorias de formas, las cuales pueden ser sociales o particulares. Existen dos, que son el significado social y el significado particular. En el social, el lenguaje es cultural, no universal. Una palabra puede tener distintos significados según el grupo o contexto. Y en el particular, el significado de las formas puede ser personal o social, a través del tiempo. Un significado personal puede convertirse en uno social. En diseño se combinan ambos para asegurar la comunicación. Y en conclusión, el texto nos resalta cómo el entorno físico influye profundamente en nuestra percepción y experiencia a través del estudio del espacio, dimensiones, formas, estímulos y los tipos de lenguajes. No solo contribuyen al ambiente, sino que también impactan en las emociones y la funcionalidad de los espacios.